durante horas de la tarde, la Federación de Béisbol de Puerto Rico emitió un comunicado en el cual 3 jugadores fueron asignados, tanto Mario Feliciano a los Maceteros de Vega Alta, Saúl González, lanzador a los Bravos de Sidra, y Jan Contreras, jugador del infield, fue asignado al equipo de los Grises de Humacao. Sabemos que hay muchas preguntas al respecto y tenemos con nosotros al director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, Efraín Williams, que nos acompaña en esta programación especial para hablar sobre este tema. Efraín, primero que nada, gracias por estar con nosotros y aceptar la entrevista para hablar de este tema. No, gracias a ti. Como siempre yo digo, una entrevista con buen recurso, como lo has sido tú, pues es una buena oportunidad para explicar a veces las cosas que la gente pues especula sobre ellas, y entonces es mejor uno explicarlas, y así pues la gente tiene mejores elementos de juicio a la hora de emitir una opinión. Efraín, es importante como que mencionar que esta no es la primera ronda de asignaciones de jugadores que se ha hecho. Poco antes de comenzar la temporada, la federación asignó varios jugadores, tanto a Vega Baja como al equipo de Añasco. Y también a Cataño. Lo que pasa es que en el camino, pues el jugador que se le asignó a Cataño, pues confrontó unas dificultades personales que no le han permitido participar, pero aún permanece en el roster de Cataño. ¿Se podría saber cuál es el jugador que fue asignado al equipo de Cataño? Sí, Juan Centeno. Todo se hace en la federación mediante resolución. Eso se escribe una resolución. El proceso es el siguiente: el jugador peticiona a la federación participar porque lo dejaron libre de la liga que sea, y ya pasó la fecha de solicitud del sorteo de jugadores de nuevo ingreso. Yo le evalúo y le doy el visto bueno al presidente si él cumple o no cumple con los acuerdos que él llegó con Yamil Benítez, y el presidente pues determina a qué equipo se lo va a enviar de acuerdo a la dirección física donde resida el jugador, siempre pensando en no fortalecer a aquellos equipos que finalizaron en las primeras posiciones en el torneo anterior. Así que, para dejar claro, Juan Centeno fue asignado a Cataño previo a estos jugadores en el día de hoy, pero no ha participado por unos asuntos personales. Exacto. Juan Centeno fue asignado al mismo tiempo que Yeriel, y no me recuerdo quién fue el otro jugador que asignamos antes de la temporada. Arocho. Pero sí, Jeremy Arocho, exacto. Jeremy Arocho, Yeriel y Juan Centeno, los tres se asignaron al mismo equipo. Uno a Guada, uno a Vega Baja y a Cataño, que fue Juan Centeno. Hoy, cuando la federación emite la comunicación sobre la asignación de Mario Feliciano a Vega Alta, Saúl González a Sidra y Jan Contreras al equipo de Humacao, creo que a pesar de que son 3 asignaciones, todas llegan como que de una naturaleza bien diferente, y quisiera ir una por una, Frau, para hablar sobre ella. Voy a empezar con Jan Contreras, porque esto fue un jugador que él fue reservado por residencia por San Lorenzo. Se logró probar que no cumplía con el año ininterrumpido de residente para ir a San Lorenzo. Humacao lo reclamó en el sorteo, pero luego de la vista había sido declarado inelegible para participar en el torneo. ¿Qué cambió de esa resolución ahora? Bueno, no se entró en la resolución, ¿no? Porque ya la resolución, eso fue lo que se determinó. Posterior a la resolución, el jugador Jan Contreras solicitó al presidente que, reconociendo los errores que había cometido, que si se le podía participar en la liga, aunque fuera mediante asignación, porque pues su deseo era jugar. Y inicialmente el presidente le dijo que no, pero él pidió una vista argumentativa para él exponer pues las razones por las que se le debería darle una oportunidad, porque él entendía que él nunca tuvo intención de defraudarla a la liga o someterle una información que no fuera. Era más bien que él tenía un disloque de conocimiento, de desconocimiento, que no es lo mismo ser de un lugar que residir en otro. Esa parte se logró entender y se explicó, y entonces su deseo es jugar. El presidente le dijo que la única manera que él tenía para ser justo
con el equipo de Humacao, porque si él le permitía jugar, no lo podía asignar a otro equipo que no fuera Humacao, quien fue que en buena lid, pues lo seleccionó en el sorteo. Y habiendo analizado todo lo que argumentó en la vista, pues por este año se le asignó al equipo de Humacao y entonces el año que viene, pues él tiene que volver a llenar la solicitud. Y basado en lo que sean las reglas en ese momento de para ser elegible al sorteo, la residencia, pues entonces ahí se determina que si puede ser reservado o no. Exactamente. Este año él es un jugador de la liga y la liga lo asignó al equipo de Humacao, que todo el mundo debería entender que es lo más justo porque fue el equipo que lo seleccionó en buena liga. Entonces paso a Saúl González, Efraín, el lanzador que es natural de Sidra, que fue asignado a los Bravos en el día de hoy. En el caso de Saúl, hay un factor de una evaluación externa que se hace del jugador para averiguar sobre su condición, lo cual afectó el que fuese elegible para ser firmado por alguna organización. Sí, mira, inicialmente el acuerdo con Yamil Benítez era los jugadores que dejan posterior a que nosotros culminamos el proceso de que pueda un jugador llenar la solicitud de nuevo ingreso o no. Inicialmente a Saúl González se le dijo que no porque él fue dejado libre en noviembre 4 del 2024, por lo que la federación entendía que él pudo haber llenado la solicitud durante ese tiempo, que la fecha límite era el 15 de diciembre. Él nos solicita una reconsideración en una carta muy bien redactada y nosotros lo citamos a la liga para corroborar la información que él estaba exponiendo en la carta. ¿Qué él está poniendo en la carta? Que a pesar de que el equipo que él pertenecía en noviembre 4 lo dejó en libertad, él estaba en rehabilitación en ese momento. Y al estar en rehabilitación, el equipo sí le dio un disable, como lo dio de baja, pero él se encontraba en negociación con otros equipos de otras organizaciones para poder firmar un contrato de liga menor. Por lo que él no le hacía sentido, pues llenar la solicitud, porque él entendía que él iba a estar bien y que iba a conseguir trabajo con alguna organización, la que fuera. Su rehabilitación se tardó más de lo debido, empezaron los campos de entrenamiento y al él no estar en condiciones óptimas para poder ir a un campo de entrenamiento, pues no consigue trabajo con ninguna organización del béisbol organizado y pues él no deseaba ir a otra liga. Pues entonces él expone eso y nosotros llamamos a José Cruz y corroboramos que en efecto todo lo que él nos dijo y nos indicó en la carta, pues era veraz y tenía suficiente base para nosotros entender que aunque la organización inicial que él tenía lo dejó libre en noviembre 4, había otras organizaciones interesadas en él que nunca concretaron un acuerdo porque él estaba en un periodo de rehabilitación que se extendió más de lo que se debe haber extendido. Por lo tanto, él es un jugador sin trabajo en ninguna organización. Se consideró eso y a juicio del presidente, pues él cualifica para ser un jugador que nosotros podríamos asignar a un equipo. Él reside en Sidra, él vive en Sidra, jugó categorías menores en Sidra. Así que Sidra no fue un equipo que terminó en la primera posición el año pasado. El año pasado terminó cuarto y actualmente está en la última posición con el equipo de Barranquita. Y si él hubiera llenado solicitud, le hubiese correspondido al equipo de Sidra. O sea que aquí no hubo intención del equipo de Sidra de esconder un jugador, porque todo lo contrario. Si él hubiese llenado solicitud, por defecto le correspondía a ellos porque él es residente de Sidra. Así que eso no era una decisión muy difícil de tomar a la hora de asignarlo a un equipo. El otro jugador asignado, Efraín, es Mario Feliciano, receptor. Lo vimos activo en la Serie del Caribe con el equipo de Mayagüez, que fue campeón de Puerto Rico en la Liga Invernal, y fue asignado en el día de hoy al equipo de los Maceteros de Vega Alta. Exacto. Mario desconocía el acuerdo que había con el presidente de la Asociación de Peloteros. Se encontraba de momento sin trabajo, tanto en México como en el béisbol organizado. Y cuando habló con Yamil Benítez, envió una carta a la liga. La solicitud fue evaluada y aceptada y se le asignó al equipo
de Vega Alta, porque él va a residir por esa área, porque él vive con su mamá en su estadía en Puerto Rico, y ya en esa sección se le había asignado a Vega Baja, a Cataño, y entonces el cuarto equipo pues fue Vega Alta. Efraín, a raíz de esta información y la luz pública, cuando la resolución fue emitida, ya se ha visto que hay varios equipos de las respectivas secciones donde se han asignado jugadores que se han expresado que van en contra del proceso o que tienen opinión no a favor de la decisión. ¿Estás al tanto de eso? ¿Qué procede en ese sentido para las partes que no están de acuerdo con la determinación? Bueno, yo en términos de lo que yo conozco del reglamento, yo no sé si eso es apelable o no, porque ese tema ya se ha discutido con la Junta de Directores en 3 ocasiones. En ninguna de ellas yo he visto a ningún apoderado oponerse a lo que ha mencionado el presidente. Yo no sé si es que o no han entendido el mensaje que el presidente ha llevado, o en ese momento se levantaron a ir al baño, o no estaban pendientes en ese momento. Pero tan reciente como la última reunión ordinaria de la Junta de Directores celebrada en Florida en el inicio de temporada, el presidente habló lo siguiente, y cito, dijo: los jugadores del acuerdo con Yamil Benítez, eso es discrecional del presidente. Yo tengo unos factores que yo tomo en cuenta, como la distancia, dónde reside el jugador, que llegó el equipo que yo lo asigné, pero eso es discrecional del presidente. Si usted desea que eso no sea así, el año que viene, usted sometan una enmienda, lo reglamentan y le quitan la discreción al presidente. Pero mientras sea discrecional del presidente, pues por definición es el criterio del presidente. Yo el único que vi que se levantó fue el señor Ricky Sánchez, que le dijo: señor presidente, usted debería también tomar en cuenta que hay equipos que hace 10 o 12 años no seleccionan un jugador profesional para su equipo. Y el presidente le indicó: sí, lo tomaré en cuenta, pero nunca al primero, segundo o tercero, a menos que hayan muchos jugadores. Si hay 40, pues se le da a 40 equipos. Ahí se levantó el de Aguadilla y dijo: no, pero ¿y si residen? El presidente le dijo, y cito: ¿qué posición usted llegó el año pasado? Y él dijo: primero, pues usted no va a tener ninguno este año. Y se acabó el asunto y la discusión. No es hasta ahora que hay un aparente revuelo. Yo debí entender que es que el equipo de Sidra, cuando se le informó, sin haber enviado aún la resolución, pues lo hicieron a la luz pública, y cuando tú no tienes los elementos de juicio, pues es más fácil llegar a unas conclusiones que cuando lee. Ya cuando leyeron la resolución, pues yo no sé si el revuelo sigue o ya el asunto, se forjaron su opinión y eso es lo que van a hacer, pero realmente yo no veo qué es lo que ellos estarían apelando ahí, porque tú estarías diciendo que el criterio del presidente no sirve. Y yo quisiera ver qué apoderado se atreve a retar eso. Entendido. Efraín, gracias por hacer un espacio para hablar con nosotros sobre el tema, la asignación de jugadores en el día de hoy, y agradecido de tu tiempo. Gracias a ti siempre por la oportunidad. Bueno, escucharon a Efraín Williams, el director ejecutivo de la Federación de Béisbol de Puerto Rico, sus expresiones con relación al tema de la asignación de jugadores en el día de hoy de Mario Feliciano hacia Vega Alta, Saúl González hacia Sidra y Jan Contreras al equipo de Humacao. Importante destacar el hecho de que todos estos jugadores el año que viene formarían parte del proceso de ir al sorteo. Si son elegibles a ser reclamados por residencia, pues serían reclamados. Si no, pues estarán disponibles para ser seleccionados basado en el orden. Entrevista interesante. Ustedes den sus impresiones. Recuerden entrar a la página, suscribirse a la página, darle like, darnos sus impresiones al respecto. Y continuaremos con más información del béisbol AA a través de VA Sports Media. Pasen todo. Buen día.